Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Carlos Tejada. En esta oportunidad estamos desde Radio Retorno TV con tu programa especial Biblia para Todos. Un programa interactivo dedicado a la educación cristiana, donde podrás conocer diversos temas y donde podrás interactuar con nosotros, donde podrás hacer tus preguntas, tus comentarios, tus sugerencias desde nuestras redes sociales como Radio Retorno en YouTube, Radio Retorno en Instagram y en Facebook, o Biblia para Todos en YouTube, en Facebook y en Instagram. Así que suscríbete y síguenos. En esta oportunidad queremos tratar un tema de la Biblia, ya que este programa está dedicado especialmente al conocimiento de la Biblia, al estudio de la Biblia en sí, al aprendizaje. Está dedicado para que aquellos que ya tienen un dominio especial de las Sagradas Escrituras puedan hacer su aporte, y aquellos que aún no tienen ese dominio puedan hacer sus preguntas y puedan adquirir ese conocimiento necesario para el crecimiento y la madurez espiritual. Por eso, esto es un programa para todo el que le interese, el que quiera conocer más de las Escrituras. Y vamos a entrar en materia. En esta oportunidad quiero tratar con ustedes un tema doctrinal de mucha importancia, ya que es del fundamento del cristianismo y es la inspiración de la Biblia. Ese es el tema que quiero tratar en esta ocasión, debido a que la Biblia en la actualidad está presentando, como siempre en la historia, desde su formación, ha presentado diversas oposiciones, donde personas que no creen en ella o personas que simplemente se han dedicado a tratar de distorsionar, de minimizar su contenido, de invalidar su contenido. Pero habemos personas que conocemos el contenido de las Sagradas Escrituras y que estamos dispuestos a defenderlo, y por tanto queremos tratar este tema del día de hoy, la inspiración de la Biblia, y queremos tratarlo desde varios ángulos y perspectivas, y para que podamos entender su validez, su contenido, si es divino, si no es divino, por qué su importancia, por qué es el único libro que con más de 2000 años de su formación todavía sigue vigente, sigue siendo el más leído, el más vendido y el más criticado, al que más se trata de distorsionar, pero ha permanecido fiel. Y yo creo que parte de su éxito, parte del éxito de la palabra de Dios, es su inspiración divina. Y hay muchos comentarios acerca de la inspiración de la Biblia. Muchos maestros se han dedicado a demostrar la inspiración de la misma, aunque muchos se han dedicado a distorsionarla, otros no hemos dedicado a demostrar esa inspiración divina que tiene la palabra. Por eso quiero que entremos de una vez en el tema, y quiero comenzar, por ejemplo, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14, allí donde Pablo habla a Timoteo. La versión que vamos a utilizar en esta oportunidad es una versión de la Biblia Penchita, de la traducción aramea, y vamos a leer 3 versos para tratar de dar inicio a este tema. El apóstol Pablo, consciente de la importancia de las Escrituras, no lo deja pasar por alto y hace su aporte anunciando de dónde y cómo procede y para qué es útil la palabra. Por eso dice, del verso 14 del capítulo 3 de Segunda de Timoteo, dice: pero tú, hablándole a Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido, en las cuales fuiste afirmado, porque sabes de quién las has aprendido, y que desde la niñez has aprendido la Santa Escritura, las cuales te pueden dar sabiduría para salvación mediante la fe en Jesucristo. Toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu
es provechosa para la enseñanza, para la amonestación, para la corrección, para la instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro en toda buena obra. Aquí el apóstol Pablo nos da uno de los primeros argumentos, y es que él dice textualmente que el Espíritu Santo fue quien inspiró al hombre a escribir las Escrituras. O sea, él está diciendo, las Escrituras fue el Espíritu Santo que la dio al hombre. Por eso leemos en el verso 16, donde dice que toda Escritura ha sido escrita por el Espíritu Santo. La versión del 60 dice que toda Escritura es inspirada por Dios. Pero aquí esta versión perchita dice que toda la Escritura ha sido escrita por el Espíritu Santo. Y esa inspiración de la que le hablo hoy, quiero que presten atención, porque vamos a analizar algunos puntos vitales. Y es específicamente qué es la inspiración. O sea, vamos a hablar de la doctrina, vamos a ver que es una doctrina bíblica, que tiene fundamento bíblico, pero ¿qué es la inspiración? La inspiración no es más que el método que Dios utilizó para revelarse al hombre, o para revelarle al hombre su palabra, su eterna palabra. Y la eternidad de la palabra la podemos evidenciar tanto en Mateo 24:35, donde dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. O sea, vemos que la palabra de Dios revelada en las Escrituras es eterna. Tanto así que él dice, él mismo, en Isaías 48, que se van a secar la hierba y caerán las flores, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. O sea, no importa que los enemigos de la palabra se levanten y hablen en contra de las Escrituras permanecerán para siempre. Y es evidente lo que hemos visto y estamos viendo y veremos hasta los días que el Señor nos permita ver, de la permanencia de las Escrituras. Y uno de los principales evidencias, fundamentos de que las Escrituras son inspiradas por Dios es su permanencia. Ese es uno de los pilares que la sostiene. Mucha gente se ha burlado de las Escrituras, muchos famosos han hablado en contra de las Escrituras, pero esos famosos han pasado, esos grandes idealistas ya perecieron, se levantan nuevos, pero la palabra sigue permaneciendo para siempre. Hay algunos conceptos que quiero analizar acerca de la inspiración, y es, por ejemplo, su procedencia etimológica. La palabra inspiración viene del latín inspiratio y del verbo inspire. Inspire está compuesto por el prefijo in, que en español es en, y el verbo expirare, que significa soplar, o soplare, o respirar. Por eso, la palabra inspiración en sí encierra de que Dios fue quien sopló las Escrituras a los profetas, a los maestros, a los escribas, a los apóstoles. O sea, fue Dios mediante la inspiración, sopló las Escrituras, su Espíritu Santo motivó al hombre a escribir las Escrituras. Tanto así que en otro concepto que también he adoptado por muchos teólogos, tanto contemporáneos como del pasado reciente, y un importante concepto es que la inspiración es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo de Dios ejercida sobre la mente humana del hombre, influenciando la influencia que capacita a los profetas, apóstoles y escritores
sagrado para exponer la verdad divina sin mezclar el error. Escuche, esta influencia capacita al hombre para escribir la verdad sin cometer errores. ¿Por qué digo sin cometer errores? Porque el concepto lo lleva, pero también porque se hace el énfasis de que muchas personas piensan que la Biblia está llena de errores. Y es indispensable aclarar esta situación. Y yo quiero también que ustedes, cuando estén viendo este contenido, hagan su comentario en la página para que podamos ver su opinión. ¿Qué opina usted? ¿Tiene la Biblia errores? ¿Contiene la Biblia errores dentro de ella? ¿O es infalible? Y eso de la infalibilidad de la Biblia, lo que quiere decir es que la Biblia no se equivoca y que todo lo que en ella es divino, es sagrado, es inspirado. Y hay un dicho famoso que dice que cuando Dios habla, es las escrituras, y que cuando las escrituras hablan, es Dios hablando a través de ellas. Entonces, hay personas que se han dedicado a buscar los errores de la Biblia, y podemos encontrar un sinnúmero de personas, comentaristas, que hablan acerca de estos posibles errores que aparecen en la Biblia. Por eso, el día de hoy yo quiero ver algunas de las famosas teorías acerca de la inspiración, y para ser más específico, y una de las primeras teorías que aparece sobre la inspiración es la teoría conocida como general, humana o natural. O sea, hace referencia a una inspiración natural o humana, aquella inspiración que también puede ser ejercida sobre cualquier persona, como los famosos escritores, ya sea Sócrates, Platón, aunque algunos de ellos no escribieron, Aristóteles, pero sí fueron grandes filósofos, pensadores, pero Aristóteles sí escribió, pero también están Cervantes, esos grandes escritores que escribieron grandes obras literarias, están considerados como personas que tuvieron una inspiración general, una inspiración normal. Y esta teoría de la inspiración natural alude a que los escritores de la Biblia estaban siendo influenciados por esta inspiración. O sea, esta inspiración quita de por sí el sentido de inspiración, quita cualquier escrito que evoque a que hubo una intervención divina, debido a que ellos piensan que los hombres que escribieron la Biblia tenían la misma inspiración que cualquiera de estos hombres seculares que escribieron. Entonces esto le quitaría esa parte divina a las escrituras. Pero esto es insostenible, tanto teológicamente como históricamente, es insostenible. Los argumentos contenidos en la Biblia dan a entender que proceden de una inspiración superior, de una inspiración divina, lo cual anula esta teoría de la inspiración natural. También hay una inspiración que es conocida, una teoría de la inspiración que es conocida como la teoría mecánica. O sea, esta teoría alude a que el hombre fue un simple mecanismo que Dios utilizó para escribir, tanto así como una máquina de escribir, una computadora, un instrumento, el cual no están involucrados ni las emociones ni los conceptos del escritor, sino que simplemente funcionaba como un dictado. Dios iba dictando y el hombre iba escribiendo, incluso sin saber lo que escribía. Pero aunque en la Biblia aparecen dictados, por ejemplo, los 10 mandamientos, la oración, modelo de Jesús, los sermones de Jesús, aparece como si fuera
que se estuviera dictando, pero esto no es así. Simplemente los profetas, por ejemplo, en el libro de Segunda de Pedro, en su capítulo 1, verso 21, Segunda de Pedro, dice, porque la profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los santos varones de Dios hablaron impulsados por el Espíritu Santo. Impulsados por el Espíritu Santo. O sea, hubo una relación Dios-hombre. Hubo una relación que trajo como producto final las Sagradas Escrituras, que fueron inspiradas, que fueron motivadas por Dios en el hombre. Pero el hombre no fue simplemente un mecanismo, sino que fue parte, junto con Dios, del producto final, que es la palabra de Dios. Y muchos de ellos estaban conscientes de que cuando escribían, estaban escribiendo la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro está tan convencido. También el libro de los Hebreos, donde dice en el capítulo 11 que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en los tiempos antiguos por medio de los profetas, hablaba a su pueblo, ahora por medio de su Hijo. O sea, Dios había utilizado varios métodos para hablar con el hombre, para referirse al hombre, para inspirar al hombre. Por eso el hombre no era simplemente un instrumento, sino que había una relación Dios-hombre, y que tiene como resultado las Sagradas Escrituras. Otra teoría muy conocida, y es donde entra una gran controversia, que antes de citarlo quiero decirle que es importante que nosotros con amor, con devoción, estemos preparados para presentar defensa de todo aquel que demande razón de nuestra fe. Debemos estar preparados, pero no para contender con necios o necedades, sino para instruirlo. Aquel que decida, aquel que quiera recibir la palabra de Dios, para instruirlo en la palabra de Dios, no para contender sobre asuntos necios que no llevan a ningún sitio. Y quiero tocar este punto. Esta teoría es conocida como la teoría neo-ortodoxa, y esta teoría plantea que la Biblia contiene palabra de Dios, pero que no es palabra de Dios en su totalidad. Y esta teoría también va de acorde con el planteamiento de la infalibilidad de la Biblia. ¿Cuál es el sustento de esta teoría, que incluso ha traído división incluso en las mismas iglesias? Bueno, algunos dicen, la Biblia tiene muchos errores, por tanto, los fundamentos sí son inspirados, pero hay hechos históricos, hay narrativa, hay acontecimientos que no lo son. O sea, ellos sí entienden que parte de la Biblia fue inspirada por Dios, pero parte de la Biblia no fue inspirada por Dios. Es lo que plantea esta teoría. Entonces, hoy en día hay dos corrientes, y algunos escritores lo han llamado, como dentro del mismo cristianismo, como cristianos liberales y cristianos conservadores. Los cristianos liberales aceptan esta teoría, incluso en la universidad puede tener la oportunidad de compartir con personas que sí creen que la Biblia contiene palabra de Dios, pero que no es palabra de Dios en su totalidad. Y por eso me gustaría también conocer su opinión. ¿Cree usted que la Biblia en su totalidad
es palabra de Dios? ¿O cree usted que la Biblia contiene palabra de Dios, pero que no en su totalidad? Los cristianos conservadores, así lo denominan algunos teólogos, y no quiero aclarar este punto. Cuando se refiere a cristianos conservadores, no se refiere a vestimenta, sino a aquellos que tienen el oficio de tratar de conservar la palabra. O sea, que son, que tratan de conservar la doctrina tal como es, y se aferran en ese sentido. Y a los cristianos liberales tampoco hace referencia ni al modernismo ni a nada de eso, para que no hayan confundido, sino que tienen un modo de pensamiento un poquito más liberal, donde se dan la oportunidad de hacer planteamientos como este, de que la Biblia sí es palabra de Dios, pero que no en su totalidad. Yo haría un comentario sobre esto y haría referencia a algo. Por eso quiero su opinión, que la voy a chequear y podemos conversar de esto más adelante. Pero quiero hacer referencia a un comentario. Miren, si usted es de los que creen que la Biblia en su totalidad no es palabra de Dios, sino parcialmente, yo le pido que por favor no juzgue o no condene a aquellos que piensan que la Biblia en su totalidad es la palabra de Dios. Por lo igual le digo a aquellos que piensan, que están convencidos de que la Biblia en su totalidad es palabra de Dios, que no deben condenar ni juzgar a aquellos que no piensan así, sino que somos uno, el cuerpo de Cristo, y que una simple opinión no debe crear una división entre nosotros, debido a que esto ni te va a salvar ni te va a condenar. Ahora, yo hago un comentario sobre esto y quiero que no se vea que estoy defendiendo alguna de las teorías. Por ejemplo, el cuerpo humano. El cuerpo humano está compuesto por diferentes partes. Partes incluso que nosotros consideramos que son decorosas e indecorosas, y que por tanto deben de ser guardadas, más protegidas que otras. Incluso la Biblia hace referencia a ello, al cuerpo humano, a la membresía de la iglesia, de que los miembros más viles de nuestro cuerpo deben de ser mejor conservados, mejor guardados, haciendo referencia también a que los hermanos más débiles en la fe deben de ser más guardados, más protegidos por la iglesia, por los hermanos. Entonces, yo hago un análisis y digo, el cuerpo humano tiene partes que nosotros cuidamos y que a veces hasta nos avergonzamos de alguna de nuestras partes del cuerpo, pero siguen siendo parte del cuerpo, y el hecho de que yo quiera o no quiera aceptarlas, siguen siendo parte del cuerpo. Entonces, en las escrituras hay partes que quizás yo no esté de acuerdo, pero son parte de las escrituras. Es de interpretación privada, porque jamás dio ninguna profecía con interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios profetizaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, toda la Biblia debe ser universal, abierta, no debe ser de interpretaciones privadas. Y eso viene a contrarrestar el noticismo de ese entonces, de la época, donde una de las principales sectas religiosas que le estaba haciendo en la guerra al cristianismo en su nacimiento era específicamente los gnósticos, y ellos enseñaban que ellos tenían una interpretación, una revelación privada, lo cual para usted saberlo, usted tenía que formar parte de ellos, usted tenía que hacerse formar parte de esa secta para poder conocer su revelación. Entonces, con este canon de que la Biblia tenía que ser universal, usted ve, por ejemplo, que encuentra 4 evangelios, no uno, no dos, sino 4 evangelios, cuestión de que ya no está limitado a una versión, ya no es de un grupo, ya son 4, elige el que mejor le parezca, pero todos plantean la vida de Cristo.
enseñan la revelación de Cristo desde diferentes ángulos, pero no es una interpretación privada, sino pública. Elija la que mejor le convenga, como mejor le convenga, pero una revelación genérica para todos. Otro de los puntos que tenía que tener cada libro del Nuevo Testamento era que tenía que tener doctrina. O sea, todos los libros del Nuevo Testamento están de acuerdo a la doctrina de Cristo. Todos. O sea, ninguno de los libros contradice a Cristo. Ninguno de los libros anula ninguna de las enseñanzas de Cristo. Por eso, yo te invito a seguir estudiando, a seguir investigando de la Biblia, a seguir conociendo, porque uno de los consejos del apóstol Pablo es que él nos manda que seamos imitadores de él como él lo es de Jesús. Y una de las formas en que podemos conocer a Jesús es estudiando cómo él vivió, cómo él anduvo, cómo él hablaba. Y no hay otra forma más que hacerlo a través de su revelación, de su palabra. Por eso yo te invito a que tú también estudie la Biblia, aprenda de ella, pero sobre todo que la viva. No para contienda, no para guardarlo, sino para vivirlo, para ejercerlo. Ahí está la verdadera función, ahí está el verdadero milagro, ahí está la verdadera revelación, cuando vivimos la palabra. Recuerda, soy tu hermano, mi amigo Carlos Tejada. Nos puede contactar a través de nuestras redes sociales, de las redes sociales de la Radio Retorno, en YouTube, en Facebook, en Íntegra, o Biblia para Todos, en YouTube, en Facebook y en Íntegra. Allí te invitamos para que te suscribas, para que hagas tu comentario, para que si necesitas que hablemos de un tema en específico, pueda también hacer tu comentario y estaremos tomando en cuenta. Así que Dios te bendiga, Dios te